Amados hermanos, hoy quiero presentar una explicación bíblica e histórica sobre un pasaje de las Escrituras mal usado en estos días. Me refiero a Isaías 49, 24 al 29. Precisamente, vi en las redes sociales el siguiente video. La profecía para Irán, por si hay algún iraní que me está escuchando. Jeremías 49, mira qué profecía impresionante. Aún no se ha cumplido, pero esto es el periódico de mañana. Escucha bien. Jeremías 49, palabra de Dios que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Pero no Elam este. ¿Tú eres con M o con N? N, esta con L, esta es con M. Profecía que viene, ¿de dónde eran los partos medos y elamitas? De Irán, de Persia. Esta profecía es para ellos. Palabra de Dios que vino al profeta Jeremías acerca de Irán, de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, y le dijo: así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco que era un arma de guerra tremenda, lo voy a quebrar. Te voy a romper tu poder, Irán, te lo voy a romper. La parte principal de tu fortaleza. ¿Cuál es la parte principal de la fortaleza de Irán? El gas y el petróleo. Te la voy a quebrar. Lo está diciendo el Señor, claro, con términos bíblicos. Voy a romper tu fortaleza. Número 1, exportaciones de gas del mundo, Irán. Cuarto país productor de petróleo en el mundo, Irán. Te voy a quebrar tu poder. Traeré sobre Irán de los 4 vientos, de los 4 puntos del cielo, los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Miren las imágenes de hoy. Miles y miles y miles de personas huyendo con sus coches, con sus bicicletas, con sus motos, saliendo de Teherán, capital de Irán, a otras naciones. Dice aquí, no habrá nación, escuchen bien, no habrá nación donde no haya fugitivos de Irán. Haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice el Señor. Enviaré sobre ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, es decir, la presencia del Señor se manifestará allí, porque allá hay miles y miles de hermanos nuestros que jugándose la vida han mantenido su fidelidad y su testimonio al Señor. Yo allí pondré mi trono en Elam, destruiré a su rey. Ya saben quién es el rey, ya saben quién es el perverso que domina esa nación. Tenía más libertad religiosa Persia hace 2500 años que hoy por hoy. Y a su príncipe, es decir, a sus herederos fuera. Hoy huían como ratas todos los altos mandos del ejército y los políticos huyendo en sus coches y tomando sus aviones privados para huir, lo dice la Biblia. Pero, ahí viene lo bueno, acontecerá en los últimos días. ¿Estamos en los últimos días, sí o no? Acontecerá en los últimos días o tiempo que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Pero cuando vuelvan se van a encontrar un país diferente. Se lo van a encontrar libre, se lo van a encontrar donde está el trono de Dios. En otras palabras, la iglesia no pasará desapercibida, sino que nuestros hermanos allí verán la recompensa, porque el Señor los guardará y los protegerá, porque Él honra a los que le honran y Él bendice a aquellos que aman su palabra. Por lo tanto, cada día que transcurre, veo a muchos cristianos que miran los sucesos políticos que ocurren en el mundo y salen corriendo a buscar una profecía en las Escrituras que haya anunciado tal acontecimiento. Son cristianos controlados por las noticias. Quiero desde el punto de vista bíblico exponer la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Se está cumpliendo Jeremías 49, 34 al 39 hoy con el ataque a Irán? Leamos el pasaje nuevamente. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam.
Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49 no fue dado para que cada generación convierta las noticias sobre Irán en un cumplimiento profético inmediato. El pasaje habla de Elam, una entidad histórica real del mundo antiguo, situada en el suroeste de Irán, en la región asociada con Susa y Juzestán. Por tanto, hay relación geográfica con el Irán actual, pero Elam no era idéntico a todo el estado moderno de Irán. Además, el propio texto sitúa la profecía al comienzo del reinado de Sedequías, es decir, dentro del marco histórico del ministerio de Jeremías en los años previos al colapso de Judá bajo Babilonia. Jeremías vivió precisamente en esa época de crisis del antiguo cercano Oriente y de la caída de Jerusalén ante Babilonia. El punto decisivo no es solamente que Elam sea una región antigua. El argumento más fuerte es leer el oráculo completo, no una sola frase. Jeremías 49, 35, 39 no solo dice que Dios quebrará el arco de Elam, también dice que la dispersará a los cuatro vientos, que pondrá su trono en Elam, que destruirá allí al rey y a los príncipes, y finalmente que restaurará a Elam en los postreros días. Por tanto, cuando alguien toma solo la parte del arco y la conecta con una operación militar moderna, está mutilando el pasaje. Si va a decir que un bombardeo actual cumple el texto, entonces tendría que demostrar también, con la misma seriedad, el resto del contenido del oráculo. Y ahí es donde esa interpretación normalmente se derrumba. En mi opinión, ese es el error más común de mucha enseñanza profética popular. Toma una imagen llamativa del texto y la arranca de su contexto literario, histórico y teológico. Eso produce videos impactantes, pero mala exégesis. ¿Quién era Elam? Elam era una civilización antigua ubicada al suroeste del actual Irán, región de Juzistán o Khuzestán. Era una nación distinta con su propia lengua, cultura y reino. No tiene equivalente nacional moderno. Elam ya no existe como nación, pueblo ni identidad étnica. Confundir Elam con Irán es como confundir a los filisteos con los griegos porque ambos vivían cerca del Mediterráneo. ¿Por qué Jeremías 49 no debe usarse como titular profético? Jeremías 46:51 contiene una serie de profecías contra varias naciones. El oráculo contra Elam forma parte de ese bloque más amplio de juicios divinos contra pueblos del entorno, no de un código secreto para descifrar titulares del siglo XXI. Incluso una fuente reciente que comenta el debate actual alrededor de Irán insiste en que el texto no debe convertirse en un comentario automático sobre las noticias del día. Dicho de otro modo, que haya una similitud geográfica no basta para probar cumplimiento profético directo. La profecía bíblica no funciona como una asociación rápida de mapas y titulares. Requiere contexto, continuidad temática y cumplimiento textual real. ¿Cómo podría entenderse el cumplimiento? Aquí conviene ser sobrio. Algunos sostienen que el juicio a Elam tuvo cumplimiento histórico en las sucesivas derrotas, sometimientos y desintegración política de esa región bajo grandes imperios. La nota de Bible Gateway incluso resume que Elam fue absorbida por poderes posteriores y considera cumplida hace mucho la profecía de destrucción nacional, mientras que el texto aún conserva la promesa de restauración. Además, en Hechos 2:9 aparecen elamitas presentes en Pentecostés. Eso no prueba por sí solo todo el cumplimiento de Jeremías 49:39,
pero sí demuestra que Elam seguía siendo una referencia étnico-geográfica reconocible en tiempos del Nuevo Testamento. Algunos comentaristas ven ahí al menos un eco de restauración o preservación histórica. Desde una lectura seria, yo diría esto. El texto tiene primero un horizonte histórico de juicio real sobre una nación antigua y después abre una ventana de restauración bajo la soberanía de Dios. Lo que no autoriza el pasaje es convertir cualquier conflicto contemporáneo con Irán en la prueba final de Jeremías 49. La mentira no está en reconocer que Elam estaba en territorio del actual Irán. La mentira está en decir que Jeremías 49 fue escrito para describir directamente un ataque moderno contra Irán. El texto habla de mucho más que un golpe militar. Habla de juicio, dispersión, destronamiento y restauración. Si no respetamos todo el oráculo, no estamos interpretando la Biblia, la estamos usando. ¿Cuándo se cumplió? Elam fue conquistada por Asiria, Asurbanipal, 640 a.C., no por Israel y Estados Unidos. Decir eso es una muestra de alto desconocimiento de las Escrituras. Luego, subyugada por Babilonia bajo Nabucodonosor. Eventualmente fue absorbida por el imperio persa y dejó de existir como nación independiente. El profeta Jeremías estaba anunciando juicio en un contexto histórico concreto que tuvo cumplimiento concreto. Concluimos. Uno de los errores más comunes en la interpretación profética popular es asumir que cada vez que la Biblia menciona los últimos días, Aharit Hayamim, está hablando automáticamente de nuestro siglo XXI o de eventos geopolíticos futuros. Pero esto es simplemente incorrecto. En el uso profético del Antiguo Testamento, esta expresión apunta primariamente a la era mesiánica, es decir, al periodo inaugurado con la venida de Cristo, su muerte, resurrección y el establecimiento de su reino a través del nuevo pacto. Lo vemos claramente en Isaías 2:2 y Miqueas 4:1, donde los últimos días describen la expansión del reino de Dios a todas las naciones mediante el Evangelio, pasajes que el Nuevo Testamento aplica a la era de la Iglesia, Hebreos 1:2, Hechos 2:17. Entonces, cuando Jeremías 49:39 promete que Dios hará volver a los cautivos de Elam en los últimos días, la interpretación más coherente con toda la Escritura es que esta restauración apunta al patrón redentor mesiánico. Las naciones que estuvieron bajo juicio son eventualmente alcanzadas por la gracia de Dios en Cristo. Pretender que este versículo se refiere a un ataque militar contra el Irán del siglo XXI no solo ignora el contexto histórico de Elam, sino que también demuestra un manejo superficial y peligroso de una frase teológicamente rica que la Biblia misma ya nos enseña a interpretar correctamente. La palabra de Dios no es un código secreto que se descifra con los titulares del día. Jeremías 49, 34 al 39, es un oráculo pronunciado contra Elam, una nación que ya no existe, con un cumplimiento histórico concreto y una dimensión redentora que apunta a la era mesiánica inaugurada en Cristo. Confundir a Elam con el Irán moderno no solo es un error histórico y geográfico, es un fracaso hermenéutico que deshonra la Escritura y desinforma al pueblo de Dios. Como creyentes que tomamos en serio la analogía fide, que la Escritura se interpreta con la Escritura, tenemos la responsabilidad de rechazar el sensacionalismo profético y exigir interpretaciones que estén ancladas en el texto, en la historia y en Cristo. La próxima vez que alguien te diga que una profecía del Antiguo Testamento se está cumpliendo hoy en las noticias, hazte estas preguntas. ¿A quién le fue dada esa profecía? ¿Cuándo se cumplió históricamente? ¿Y cómo apunta a Jesucristo? Esas tres preguntas te salvarán de mucho error y de mucho miedo innecesario.